Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 15 de mayo de 2020. Bueno, arrancamos con Estados Unidos, donde vemos que hubo una semana bastante lateral en el Standard & Poor's, lo cual dentro de todo es esperable porque la zona de los 2.900 a 3.000 puntos tiene algunos techos técnicos y psicológicos bastante importantes. Por un lado, los 2.900 puntos corresponden al 50% de la recuperación desde el inicio, de acá del 23 de marzo. Por otro lado, o sea, si el Standard & Poor's efectivamente supera el 50% de recuperación, esto ya no puede ser calificado como un simple rebote, sino que ya estaríamos pensando seriamente en que esto es un mercado alcista incipiente. Después, por otro lado, los 3.000 puntos, por supuesto, son un techo psicológico y esta línea negra que vemos acá corresponde a la media móvil ponderada de 200 ruedas que, como ya sabemos, suele actuar bastante como techo o como piso. Entonces es normal que veamos bastante congestión acá en los 2.900 puntos y que por lo tanto el mercado se ponga en pausa a la espera de nuevos datos que confirmen que justamente sus expectativas son correctas. Entendamos que en este momento el mercado está descontando el regreso a la normalidad más o menos para julio, con lo cual está esperando también el rebote de la economía, un fuerte rebote en la economía para ya el tercer trimestre del año. Entonces, entendamos lo siguiente, o sea, esto no es un problema de intensidad, esto es un problema de duración en el tiempo. O sea, ya está descontado en las acciones que la economía de Estados Unidos la va a pasar mal, que el empleo también va a estar mal durante un tiempo. Eso está todo descontado en los precios, es justamente lo que vimos acá desde febrero a marzo. Toda esta baja que vimos fue el mercado descontando el daño que sufriría la economía de Estados Unidos como resultado de las medidas que se tomaron para combatir el coronavirus. Y ahora el mercado lo que está haciendo, ya una vez que incorporó eso en los precios, es tratar de dilucidar cuándo exactamente la economía retornará lo más posible a la normalidad. En este momento el mercado está descontando que para el tercer trimestre de 2020 ya la economía debería haber un rebote importante y toda información que venga a confirmar eso va a empujar a los precios de las acciones al alza y toda información que contradiga puede provocar bajas, como pasó acá cuando ven esta vela roja fuerte. Fue justamente porque la ONU dijo que, bueno, que Estados Unidos estaba siendo demasiado optimista con la normalización de la economía y que podía llegar a tardar más. Pero como ven, afectó, pero no demasiado. Los mercados parece que siguen descontando que el tercer trimestre de 2020 va a ser un trimestre donde finalmente veremos ese rebote en B corta de la economía de Estados Unidos. En ese caso ya se confirmaría claramente que estamos ante un nuevo mercado alcista. Y entonces, si estamos ante un nuevo mercado alcista, obviamente tiene sentido seguir posicionándonos en acciones, en nuestro caso en CDRs y específicamente en CDR de empresas tecnológicas. ¿Por qué conviene hacer esto? Bueno, o sea, si miramos la historia de los anteriores mercados bajistas de Estados Unidos, veremos que este mercado bajista que ocurrió entre febrero y marzo es absolutamente inusual. Por ejemplo, si analizamos el mercado bajista de las .com, vemos que la duración normal de un mercado bajista junto a una recesión en Estados Unidos tiene más o menos 1 año y medio a 2 años de duración. En el caso de la burbuja de las .com se extendió un poco más porque, bueno, en el medio estuvo el 11 de septiembre, también estuvo el inicio de la guerra de Irak, o sea que eso hizo que se prolongara un poco más. Pero más o menos vemos que los mercados bajistas se comportan así, o sea, arrancan con bajas pequeñas, con algunas recuperaciones, con lo cual los inversores tardan mucho en darse cuenta que están en un mercado bajista y las bajas fuertes se producen recién en el último tercio de la duración, pero suelen durar 1 año y medio e incluso más de 2 años, como fue el mercado bajista posterior a la burbuja de las .com. Si miramos, por ejemplo, el mercado bajista de la crisis hipotecaria del 2008, veremos un patrón bastante similar. Veremos que también que duró más o menos 1 año y medio
y fíjense cómo al principio se produjeron bajas pequeñas, con lo cual pasaban los meses y los inversores todavía no podían estar 100% seguros de que estaban en presencia de un mercado bajista. Luego vino Lehman Brothers y ahí se precipitó la baja fuerte que terminó en marzo de 2009 para iniciar el mercado alcista que terminó a mediados de febrero de este año. Entonces, fíjense lo que fue este mercado bajista. O sea, tenemos que confirmar que sí, que efectivamente fue un mercado bajista porque tuvo más de un 20% de baja. Como vemos acá, tuvo un 34% de baja. Cualquier baja de mercado que supere el 20% es considerado un mercado bajista, así que esto por profundidad es un mercado bajista, pero por estructura y por duración no lo fue. Tuvo más que ver con una fuerte contracción de mercado y no tanto con el típico comportamiento de un mercado bajista. Fíjense que si yo lo comparo, podría compararlo tranquilamente con lo que fue finales de 2018. Fíjense acá en 2018 cómo se produce esta baja fuerte que fue más o menos de un 20%, o sea, estuvo a punto de convertirse en mercado bajista y no lo fue. Fíjense, no es casual tampoco que haya rebotado justo en el 20%. Y después vino el tremendo año alcista que fue el 2019. Pero fíjense, esto es una típica corrección de mercado, una baja fuerte ligada a un sentimiento negativo, una baja bastante acelerada, y es bastante parecido a lo que tenemos en este momento. Fíjense. Entonces, ¿por qué estoy aclarando esta diferencia de estructuras? Porque cuando se produce un mercado bajista, lo que se dice es que aquellas acciones que lideraron el mercado alcista anterior no van a liderar el mercado alcista que seguirá a el mercado bajista. En los 90 fueron las .com, el mercado alcista que vino a partir de 2002 y que terminó en la crisis hipotecaria de 2007 no fue liderado por las acciones tecnológicas, que fueron las que lideraron la década de los 90, porque obviamente la gente estaba muy dolida con las acciones tecnológicas y les costó volver a confiar, pero el mercado alcista post 2008 sí fue liderado por las acciones tecnológicas. Entonces uno podría decir, bueno, acá pasó otro mercado bajista, entonces no deberíamos confiar tanto en las acciones tecnológicas porque fueron las que lideraron el mercado alcista anterior. Bueno, en este caso yo diría que sí debemos confiar porque la estructura y la duración de este mercado bajista tuvo más parecido con una corrección que con la estructura típica de un mercado bajista. Y en las correcciones, así como vimos la de 2018 recién, en las correcciones sí son las empresas, las acciones que lideraron la suba anterior, las que siguen liderando la suba posterior. Y en este caso creo que va a ser así. Las acciones tecnológicas lideraron la década de 2010 a 2019 y todo me hace pensar que con este mercado bajista en forma de corrección van a ser también las que lideren la suba que va a seguir. Si este es un nuevo mercado alcista o no, lo veremos más adelante, pero creo que las acciones tecnológicas siguen siendo las principales candidatas para liderarlo. En mi caso creo que Google y Facebook son las que tienen más potencial de suba, pero por supuesto Globant, Microsoft y Apple también son acciones bastante interesantes. Vayamos ahora a Argentina, donde vamos a ver algo bastante interesante en el Merval en dólares. Si ustedes trazan líneas de tendencia de análisis técnico, verán que veníamos en el Merval en dólares en una línea de tendencia bajista bastante definida desde más o menos julio del año pasado. Y fíjense lo que ha pasado esta semana, que esta línea ha sido quebrada al alza por el Merval en dólares e incluso se hizo un throwback que confirma la ruptura. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque hay bastante optimismo con que ahora sí efectivamente el gobierno pueda lograr un acuerdo de deuda, de reestructuración con los acreedores. Tengamos en cuenta un par de cosas. Por un lado, Guzmán ha hecho algo bien, que fue mantener muy bajas las quitas de capital. Eso es algo bastante positivo de la negociación de la deuda. Así los fondos de inversión no tienen que anotar pérdidas grandes en sus balances, sino que la quita grande se hace sobre los intereses. Eso fue algo bastante sensato de hacer, que acerca bastante
la posibilidad de un arreglo. Y si ustedes ven toda esta suba que hemos visto, es justamente el mercado de las acciones argentinas descontando que puede ser que se dé finalmente un acuerdo con los acreedores durante los próximos días. Si eso sucede, vamos a tener dos consecuencias directas. Por un lado, debería bajar el dólar MEP y por el otro lado deberíamos ver un rally bastante interesante en las acciones argentinas que debería ser liderado por las acciones bancarias y es más o menos lo que estamos viendo en estos días con acciones bancarias como Galicia subiendo bastante, anticipando un posible acuerdo con los acreedores. Por lo tanto, Argentina sigue siendo un mercado de trading. Todavía Argentina no tiene las condiciones para posicionarnos en acciones pensando a largo plazo como sí las tiene Estados Unidos. Entonces, la sugerencia con Argentina es, si queremos aprovechar el posible arreglo de deuda con los acreedores, aprovechemos, compremos acciones bancarias, pero tengamos en cuenta que esto es un mercado de trading de corto plazo. No es para comprar y mantener porque la volatilidad es enorme, la fragilidad económica sigue estando vigente y la inflación puede llegar a ser importante en el segundo semestre. Y como dato adicional, el 23 de junio se reúne el MSCI y es bastante probable que nos saquen de mercado emergente y volvamos a ser mercado de frontera. Con lo cual habrá fondos de inversión que tendrán que vender las acciones argentinas y podemos tener bajas adicionales. Así que en caso de que queramos comprar acciones argentinas, tengamos en cuenta que es momento de trading y no de pensar en comprar acciones argentinas a largo plazo. Puede que lo sea pasado junio, julio, pero todavía me parece que no es el momento. Así que, bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.